Sabores Cascada, los sabores. Gracias por seguirnos a esta hora de la noche. Luego de superado algunos inconvenientes, lo vamos a saludar a Manuel Morales, ex representante del CONADE a nivel nacional. Manuel, bienvenido, un gusto conversar contigo. Muy buenas noches, gracias por la entrevista. Muy bien. Para hablar de esto que está pasando en el país, parece que estamos a puertas de una hiperinflación. Hoy, en el caso de Tarija, te voy contando, se han incrementado casi en un 30% los productos básicos. El caso del aceite, que costaba 15, en Tarija llega a costar 23, 24 bolivianos el litro. Y esto se acompaña con el tema de la devaluación y la subida del dólar paralelo, que justamente afecta a la economía boliviana. Y hemos visto que tú también te has referido sobre el tema de la gestora. Y decimos, nuestros ahorros de la gestora están en bolivianos, están en dólares. ¿Cómo se están manejando, administrando? Veamos esta imagen, por favor, para que entremos ya en detalle de la entrevista. Ponemos en pantalla, por favor, la imagen. ¿Qué dice Manuel Morales? La devaluación del boliviano versus respecto al dólar pone en riesgo los fondos de los aportes en la gestora, pérdida del valor real de ahorros. La gestora debería comprar oro a los cooperativistas para preservar el valor de los aportantes. Vamos con otra. La gestora administraba aproximadamente 96.600 millones de bolivianos en fondos de pensiones el 2023. Más del 90% del fondo de pensiones está invertido en bonos del Tesoro General de la Nación. Casi toda la plata de los trabajadores está en manos del Estado. ¿Esto es riesgoso, Manuel? ¿Qué peligro corren los fondos de los rentistas? Mira, la situación es bastante delicada porque la mayoría de la plata de la gestora la está manejando el gobierno. Es decir, se han hecho adquisiciones de bonos y otro tipo de acciones donde los fondos de pensiones prácticamente en un 90% estarían en manos del gobierno. Se dice que esto en dólares sería aproximadamente más de 8.000 millones de dólares. Es decir, es una cantidad demasiado grande que el gobierno ha estado utilizando. Y ahora el problema está que si hay una devaluación real, no solo a través del cambio que se hace en las calles, ¿no? O en el mercado negro, una devaluación real haría perder los recursos de los jubilados, de los aportantes, y en consecuencia una devaluación del boliviano prácticamente pondría en quiebra a la gestora. Entonces tiene que haber una medida urgente de parte de la gestora y también del gobierno en el cual empiece a devolver esa cantidad de dinero que tiene en manos el gobierno de la gestora, porque no le corresponde. Esos son recursos de los trabajadores, pero también la gestora debería empezar a comprar oro, debería empezar a comprar dólares, porque caso contrario va a pasar el tiempo y prácticamente estos aportes van a perder su valor. Ahora, esto se complementa con otro problema. El día de hoy, el director del Instituto Nacional de Estadísticas ha señalado que la inflación acumulada estaría bordeando ya prácticamente en estos primeros 4 meses el 6%. Esto significa que a finales de año, como lo hemos predicho, va a llegar la inflación a más del 20%, y en cuanto hace a la inflación de alimentos, estaríamos hablando de una inflación que va a superar el 30%. Entonces, la situación económica se está deteriorando de manera grave, muy grave, y por eso es que nosotros estamos exigiendo que, en primer lugar, la gestora se ponga las pilas, preserve los recursos de los ahorristas, y en cuanto al tema de la inflación, por supuesto que tenemos que generar desde la sociedad una serie de mecanismos para encarar esta situación, que cada mes que vaya pasando, cada día los productos van a ir subiendo. Entonces es una situación donde las familias con menos recursos son las que más perjuicios van a obtener. ¿Cuánto tiempo van a estar estos bonos en estos bonos soberanos? ¿Por cuánto tiempo la gestora ha invertido? Porque se entiende que es una inversión, ¿cierto? A corto, a mediano, largo plazo. ¿Qué datos se tiene sobre esta inversión que hizo la gestora?
Bueno, los bonos son a plazo fijo, podríamos decir, y es importante que las autoridades de la gestora den una explicación. Tal vez esta entrevista pueda dar pie a que se pueda indagar con los responsables de la gestora respecto a la rentabilidad, en primer lugar, de esos bonos, en cuánto tiempo el gobierno va a empezar a hacer la devolución. Porque hay que recordar que la gestora tampoco es una institución absolutamente transparente. Entonces, tenemos una dificultad y la dificultad en este momento es que la gestora le tiene que decir a los jubilados, a los aportantes, cuánto de la plata que es de los trabajadores la está administrando el gobierno de Luis Arce y cuándo la va a devolver, pero que esa devolución sea realidad, que no sea posterior a las elecciones o que no quede en la nebulosa. Creo que es muy importante indagar con la gestora el estado actual de los bonos y la devolución inmediata. Ahora, todo esto genera pues rendimientos. Ahora, los rendimientos que el gobierno ha estado hablando, la gestora, si bien pueden en números ser interesantes, nunca van a compensar la devaluación que estamos sufriendo y por lo tanto es urgente que la gestora informe a la población de cuál es el estado de los recursos que está manejando el gobierno de Luis Arce. ¿Hay certidumbre? ¿No hay certidumbre? ¿Debe preocuparle a los rentistas esto que está pasando con los recursos de los bolivianos, la devaluación creciente? ¿Qué debe pasar en el mundo de los jubilados? Bueno, no solo los jubilados, sino los aportantes, los trabajadores que están cada mes, se les está descontando. Es urgente retomar el tema de la representación y la representatividad de los jubilados y los aportantes, que son los trabajadores. En consecuencia, es urgente, por ejemplo, en una medida casi inmediata, poder cambiar al Comité Ejecutivo y a la representación de la Central Obrera Boliviana, porque además se supone que hay trabajadores que deberían ser delegados al directorio de la gestora, y hasta el día de hoy esos delegados que son del mundo laboral no han sido elegidos. En este momento la gestora prácticamente tiene una directiva que es más o menos informal o ilegal. Entonces es urgente el Congreso, el ampliado y luego el Congreso de la Central Obrera Boliviana para que a través de delegados en la gestora se pueda reclamar también esta situación, se puede intervenir la gestora lo más antes posible y evitar que algunos candidatos estén planteando el tema de ir a una devaluación del peso boliviano, porque una devaluación del peso boliviano formal prácticamente pondría en riesgo los recursos con una pérdida absoluta del valor. Podría devaluarse a un 50%, un 60% el valor de los aportantes. Por eso es que hay que tomar algunas medidas de manera urgente. Quiero voltear la página y hablar de otro tema, mostrando esta imagen, un artículo que has escrito de opinión y análisis respecto a lo que está ocurriendo con la situación política del país, la crisis política que no solo llega a la oposición, sino también a la línea de izquierda. Y dice, política boliviana atrapada en el síndrome de la UDP. ¿Qué es el síndrome de la UDP? Contanos, Manuel. Sí, de manera muy breve, muy resumida, el síndrome de la UDP significa que los partidos pretenden llegar al gobierno, pero no tienen una estrategia de garantizar una mayoría parlamentaria que les dé gobernabilidad. Es exactamente lo que le ha pasado a la UDP y al MAS en el último gobierno de Luis Arce. Es decir, son gobierno, pero no tienen al Parlamento a su favor y por lo tanto toda la gestión gubernamental queda prácticamente neutralizada. A eso yo le he denominado el síndrome de la UDP, es decir, es una situación absolutamente desventajosa donde el fraccionamiento de las candidaturas lo que van a lograr es que sí, se puede elegir un nuevo gobierno, pero no va a haber mayoría parlamentaria que les respalde, es decir, el fraccionamiento se va a traducir en varias bancadas pequeñas dentro del Parlamento y de esa manera no se van a lograr acuerdos, consensos y poder hacer grandes transformaciones. Entonces, este síndrome al cual nos están llevando
todos los partidos políticos, tanto los opositores como los que están alineados con el MAS, es absolutamente riesgoso para la democracia y nos estaría planteando un escenario donde el próximo gobierno prácticamente va a mantener esta crisis y va a ser la prolongación de la agonía de este modelo económico y de la institucionalidad parlamentaria, y la ausencia de grandes transformaciones lo que van a generar es la prolongación de la crisis. A eso me refería con el síndrome de la UDP. Ahora, en tu artículo haces referencia de que no es posible gobernar sin un parlamento fuerte. ¿Cómo están las cosas? ¿Crees que alguien, algún partido, el que llegue a ganar, si es en primera o en segunda vuelta, podría tener gobernabilidad con un acuerdo en el Parlamento previo o definitivamente será ingobernable? Va a ser prácticamente ingobernable el próximo gobierno, que no creo que nazca de una victoria en primera vuelta. Se va a tener que ir a una segunda vuelta, pero lo que está demostrándose en esta parte preelectoral o previa a las elecciones, mejor dicho, es que al haber intereses de grupo han impedido conformar candidaturas unificadas, unitarias. Por lo tanto, ¿qué garantiza que después de una segunda vuelta puedan estos grupos de interés, estos grupos de poder que detrás de las candidaturas se han estado formando, qué garantiza que puedan lograr un acuerdo y puedan sacar al país de la crisis? Ninguno. Es más, si analizamos a los partidos políticos, prácticamente son grupos de seguidores a determinados candidatos. No existe en este momento sólidos partidos políticos, ni siquiera el movimiento al socialismo. Por lo tanto, son grupos de interés, hay una profunda división y en ese contexto prácticamente la situación de lograr una alianza post-electoral después de una segunda vuelta en el Parlamento prácticamente es inviable. Ahora, con la experiencia que tenemos, Manuel, el 2020, las elecciones, muchos han apostado por una segunda vuelta. Sin embargo, Arce Catacora les ganó en una primera vuelta. ¿Es posible que se replique esto? Bueno, la única posibilidad que habría de que el MAS logre una victoria es que pueda bajarse Luis Arce y Evo Morales, y el único candidato que vaya de ellos sea Andrónico Rodríguez. Esta posibilidad no hay que descartarla, porque en Bolivia y en la política todo puede suceder. Mientras tanto, en el lado de la oposición, aunque algunas organizaciones puedan dar un paso al costado, en este momento ya se han conformado alianzas y hay candidatos que están corriendo y que mantienen tercamente esta estrategia de ir divididos, pensando en que uno de ellos va a ser el fuerte, o supuestamente han partido de la idea de que el movimiento al socialismo estaba muerto, estaba liquidado, dividido y que por lo tanto no iba a ser rival serio. Pero ahora las posibilidades de una candidatura fuerte nuevamente del movimiento al socialismo con Andrónico como único candidato unitario dentro del MAS es una posibilidad que no la podemos descartar. Muy bien. Manuel, muchas gracias por el análisis. Un gusto conversar contigo. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Muy bien. Nos tenemos que separar unos instantes. En minutos estamos de retorno con más análisis político acá en el Antes de Medianoche.